Hola, a continuación vamos a empezar a explicar nuestro trabajo sobre la lucha contra uno de los problemas más graves que hay actualmente en la sociedad, que es el cambio climático. Esto es un caso muy grave que tenemos que intentar tratar lo antes posible porque puede causar graves consecuencias como la subida del mar, y así quedaría Sevilla después de que suba el nivel. La Torre del Oro quedaría inundada, la Catedral y la Plaza de España. Y ahora sí vamos a empezar con el guión. En este trabajo vamos a ver la definición y características del cambio climático, sus causas, sus consecuencias, sus medidas preventivas, que son aquellas que se utilizan antes de que ocurra, y las correctoras, que es para después de que ocurra, para minimizar los daños. Bueno, pues en primer lugar vamos a definir lo que es cambio climático. Son alteraciones y cambios drásticos de los climas terrestres, haciéndolos incompatibles con los ecosistemas y la calidad humana, debido a un aumento de la temperatura media de la Tierra. Es el principal impacto ambiental a nivel mundial y es considerado una auténtica emergencia medioambiental, social y económica. Y como podemos ver aquí, estos son los efectos más graves del cambio climático, que son los de hielo en los casquetes polares, los tornados, inundaciones y sequías. Ahora vamos a ver la causa más importante del cambio climático, que es el incremento del efecto invernadero de la atmósfera terrestre. Esto conlleva al calentamiento global. ¿Y qué es el calentamiento global? Pues un aumento de la temperatura media de la Tierra que conlleva una alteración de los climas y por tanto del medio ambiente. El efecto invernadero y su incremento. El efecto invernadero se trata del proceso por el que los gases presentes en la atmósfera permiten el paso de radiación solar a la superficie, pero no la radiación infrarroja, que es el calor liberado por el suelo, permitiendo un aumento de la temperatura de la Tierra. Y estos gases del efecto invernadero reflejan la radiación emitida de vuelta a la superficie. El efecto invernadero es un proceso natural e imprescindible para la vida, ya que al no dejar pasar la mayor parte del calor terrestre al espacio, permite que la temperatura media de la Tierra sea 15 grados. Esto hace que haya agua líquida en la Tierra. Pero el incremento del efecto invernadero es un fenómeno negativo provocado por la contaminación humana. Esto hace que haya combustibles fósiles, que aumenta los gases de efecto invernadero como son el CO2. Esto hace que haya más calor en la atmósfera y por tanto un aumento de la temperatura terrestre. Aquí podemos observar una gráfica que nos muestra la temperatura global y el dióxido de carbono. Como podemos observar en estas dos líneas, la blanca sería la concentración de CO2, mientras que la azul, que es la que va variando, presenta las anomalías en la temperatura. Esta gráfica abarca desde los años 1880 hasta 2016 y se pueden observar que ambas líneas son directamente proporcionales y que en 2016 ya ha aumentado la temperatura 1 grado. El aumento de la cantidad de gases de efecto invernadero provoca que disminuya el calor al exterior, en cambio aumenta la superficie terrestre. En este esquema podemos observar que la luz solar es desprendida por el sol, que calienta la superficie, y el calor desprendido atraviesa la capa de gases en menos del 12% y vuelve a la superficie en más del 88%. Si no existiera el incremento del efecto invernadero, estos porcentajes no serían ni menos ni más. Simplemente a la capa de gases volvería el 12% y a la superficie volvería el 88%. El incremento del efecto invernadero provoca el aumento de la temperatura media de la Tierra. Se prevé que aumente 4,8 grados a finales del siglo y ya ha aumentado 1,2 grados desde finales del siglo XIX. Aquí tenemos un mapa que muestra la variación de la temperatura en los diferentes años y, como podemos observar, la mayoría es color rojo, que significa el aumento. La composición de los gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, los halocarbonos, el óxido nitroso y el ozono, siendo el dióxido de carbono y el metano más del 70%.
Una de las causas del incremento son la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. En esta combustión se libera dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, en transportes como los coches, los autobuses y los aviones, calefacción y en las industrias. Otra de las causas es la deforestación. La deforestación implica la tala de gran masa de árboles de la tierra y se reduce la absorción de CO2, un gas que es ¿repetimos? Imprescindible para la fotosíntesis y es que se acumula más en la atmósfera. Otra causa son los incendios forestales como el de la foto, y debido a esto se reduce la absorción de CO2 ya que las plantas y los árboles no pueden absorberlo, y la combustión de la madera libera aún más CO2. También influye la explotación de ganadería vacuna y explotación de arrozales. Estos procesos liberan metano a la atmósfera, que es otro de los gases de efecto invernadero. A continuación vamos a ver las consecuencias. Debido al calentamiento global y al aumento de la temperatura terrestre, provoca un cambio climático donde los climas se vuelven más extremos, como por ejemplo... El primer ejemplo del que vamos a hablar son los deshielos en los casquetes polares. Al aumentar la temperatura global, el hielo se está derritiendo, lo que causa que la fauna que habita en estos ecosistemas se esté extinguiendo. Otro ejemplo del que vamos a hablar es la reducción de las zonas templadas. Aquí podemos ver cómo la zona cálida se está expandiendo, invadiendo poco a poco las zonas templadas. En la expansión de climas tropicales podemos apreciar cómo a lo largo de los años dicho clima se expande tanto al norte como al sur. Y las alteraciones meteorológicas, donde vemos que provoca grandes sequías y fuertes inundaciones, como la que hemos presenciado este año en Alemania y Bélgica. Ahora vamos a explicar más a fondo las consecuencias. Vamos a empezar por el deshielo de los casquetes polares. El deshielo de los casquetes polares provoca la subida del nivel del mar. Esto provoca, en primer lugar, la desaparición de zonas turísticas, por ejemplo, Venecia, que quedaría inundada. Esto conlleva problemas económicos. Luego están las inundaciones de ciudades. Por ejemplo, Sevilla, que está aquí muy cerquita de la costa, quedaría inundada. Esto provoca que todos los habitantes de Sevilla tengan que emigrar a otras zonas. Por último, las inundaciones de zonas de cultivo. Por ejemplo, aquí también en Andalucía, en el Valle del Ebro, del Guadalquivir, que hay muchas plantaciones de arrozales, también quedarían inundadas. Esto provoca dos cosas. Primero, la hambruna y después las emigraciones de los agricultores. También tenemos la reducción de zonas templadas, donde debido a la desaparición de ecosistemas templados, como por ejemplo el nuestro, habría una desaparición de flora y fauna, como por ejemplo los olivos, los arrozales, el trigo, y debido a la desaparición de estos cultivos provocaría hambruna. La consecuencia que podemos ver es la expansión de las zonas tropicales. Eso significa que existe por parte de las plantas y los animales una invasión, que por ejemplo podemos encontrar el cangrejo rojo, el mejillón cebra y la cotorra de Kramer. También conlleva la propagación de enfermedades tropicales, como por ejemplo el dengue, el ébola y el mosquito del Nilo. Por último, las alteraciones meteorológicas, que producen inundaciones en unos lugares como el sureste asiático y sequía en otros lugares como España. A continuación veremos las medidas preventivas, que son aquellas que se utilizan para evitar el cambio climático antes de que ocurra, como por ejemplo el uso de bicicleta, patineta o caminar, reducir el consumo energético, motores más eficientes, fomentar el transporte público, búsqueda de energías alternativas, reforestación y por último evitar incendios forestales. También vamos a ver las medidas correctoras que podemos encontrar en la reforestación,
que es volver a plantar los árboles que se perdieron. Los filtros en tubos de escape y chimenea, que consiste en poner un filtro para que no se escape la contaminación a la atmósfera. Y también el encierro de CO2 en fondos marinos, que hay una gráfica que podemos ver. Y bueno, pues esta ha sido la lucha contra el cambio climático. Es cosa de todos, así que Únete a la lucha.